Economía Hoy con Gerardo Corrales. Es presentado por... Vamos a la inflación. Recuerden, aumento promedio de los precios en la economía que afecta al poder de compra y que hace que a la hora de tomar decisiones financieras exijamos nosotros tasas de interés nominales que sean mayores que la inflación. Porque si yo hoy deposito 100 y al final del año me ofrecen una tasa de interés del 5%, mi poder de compra de esos ahorros subió un 5%. Pero si paralelamente en ese año los precios subieron un 10%, más bien en términos de poder de compra, en términos reales, perdí. Mi poder de compra se vio reducido en 5 puntos porcentuales. Antes, con los 100 podía comprar una canasta de 100. Si este es el fenómeno de una inflación del 10% con rendimiento tasa de interés del 5, lo que tengo ahora es que con los mismos 100 solo puedo comprar 95. Entonces, uno de los principales consejos financieros es que busquen instrumentos en donde la tasa de interés, ya sean colones o ya sean dólares, supere los niveles de inflación para que el poder de compra se vea incrementado. Bien, tenemos la inflación última al mes de enero. Nos dice que la inflación mensual fue de 0,36 y que interanual, comparando enero contra enero, la inflación es del 1,15%. Si nosotros tomamos el punto 36 y lo multiplicamos por 12, o sea, anualizamos esa inflación de enero, tendríamos en el año una inflación del 4,4%. Eso no lo veo posible. Y este número de enero, lo mismo que el de diciembre, están inflados por el fenómeno que decíamos climatológico que generó escasez agrícola y eso hizo que el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas subiera e incrementara la inflación. El Banco Central está proyectando una moderación de esa tasa de crecimiento de los precios en el resto del año. Aquí tenemos el mismo gráfico, líneas rojas de la inflación en el tiempo, pero ahora comparado no con el tipo de cambio, sino con la tasa de interés que maneja el Banco Central como referencia, conocida como la tasa de política monetaria. Y aquí podemos ver el gran cambio abrupto que hizo el Banco Central del 0,75 al 9%, porque había inflación. Y entonces, claro, para combatir la inflación, entre más plata tiene la gente, más gasta, más demanda, más inflación. Entre menos plata tenga la gente para gastar, menos demanda, menos inflación. Entonces, claro, si yo subo la tasa a ese nivel, alrededor de 1.200.000 deudores que hay en el país, personas físicas, y 30.000 empresas deudoras, un alto porcentaje de eso está en colones, de inmediato lo que tienen es un aumento de las cuotas de los préstamos, se les reduce el flujo de caja y tienen que sacrificar otros bienes y servicios. Pero así como se reducen los precios, al haber menor demanda y al vender menos los productores, los empresarios, se acumulan los inventarios y entonces hay un efecto de caída de producción y eventualmente de desempleo. Entonces aquí lo que se le critica a la política monetaria, que es el manejo de las tasas de interés para controlar la inflación, es que la pendiente de esta subida no tiene relación, no es simétrica a que cuando se controló la inflación y se llegó a niveles negativos, vean que las reducciones, la pendiente de esta curva es mucho menos empinada que cuando se subió. Y esa es la crítica del Banco Central. O sea que para arriba sí funciona, pero para abajo son mucho más conservadores en reducir la tasa de interés en colones. Y ahí es donde yo digo que hay una manipulación de los precios relativos porque hay un miedo que si la tasa de interés en colones siga bajando, las operadoras de pensiones y otros inversionistas empiecen a ver el dólar más atractivo, empiecen a demandar dólares y que el tipo de cambio se devalúe. El Banco Central, en mi criterio, no está siguiendo metas de inflación. El Banco Central lo que está siguiendo es mantener un tipo de cambio relativamente bajo y estable.
Bien. ¿Qué contribuyó a la caída de la inflación de 13 puntos porcentuales? No solamente el tipo de cambio, una apreciación brutal del 22%, sino que para fortuna nuestra, el precio del petróleo en ese periodo cayó un 20%, ¿verdad? Se cayó la factura petrolera, menos demanda, y también hubo una caída menor en los precios internacionales de los alimentos de un 5%. Y eso hizo que tuviéramos inflaciones muy bajas. El Banco Central dice que sigue una política monetaria administrando la tasa de interés, y yo agregaría, y una política cambiaria administrando el tipo de cambio, para lograr que la inflación no supere el 4% como máximo, ni un mínimo del 2%. Pero la línea roja es la realidad de la inflación. Entonces, si esto fuera un examen, ¿verdad? En 60 meses, que es diciembre 19 a enero 2025, solo en 6 meses la inflación estuvo dentro de ese rango. Nota del examen, 10 se quedó. O sea, este gráfico es evidente. Ahora el Banco Central dice que en otros países se toma 10 años sin estar dentro de la banda inflacionaria. Yo lo que digo es entonces, ¿cómo yo voy a creer en ustedes para mi cálculo económico que la inflación anual va a estar en un 3%, pérdida de poder adquisitivo, negociación de tasas de interés por encima del 3%, si de repente me salen tasas de interés, perdón, tasas de inflación positivas del 5, 6, 12% o negativas incluso del 3 y el 1.15? Dificulta el cálculo económico, el cálculo financiero, esa poca efectividad de la política monetaria del Banco Central. ¿Por qué los ciudadanos se quejan que no sienten esta rebaja de inflación? Bueno, porque los estratos de ingresos tienen patrones de consumo de las familias muy distintos. El INEC define a las familias de ingresos bajos como aquellas que están de los deciles del 1 al 3, ordenado de menores ingresos a mayores ingresos. Estas familias representan el 15% del gasto total, y se concentran ahí el 30% de los hogares. Los ingresos medios van del decil 4 al 8, ahí representan un mayor porcentaje del gasto de consumo del país. eh, y tenemos los ingresos altos, 9 y 10, que solo ellos gastan de todo el consumo del país el 40%, y apenas es el 20% de los hogares. Bueno, resulta que el INEC calcula los fenómenos inflacionarios, tiene canastas más típicas para las familias de ingresos bajos, medios y altos. Entonces, solo que hacen el cálculo con un mes de desfase. No está enero, sino que el cálculo es a diciembre. A diciembre, la inflación bianual. Estoy tomando diciembre 22 contra diciembre de 2024 para tener el periodo, digamos, de esta administración. Hemos tenido un fenómeno deflacionario general de 0.94. Pero las familias de ingresos bajos, la canasta que ellos consumen apenas se ha reducido 0.29, mientras que la canasta de consumo de las familias de ingresos altos se ha reducido prácticamente 6 veces más. Entonces, este fenómeno deflacionario que estamos viviendo aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. O sea, es al revés de lo que una política económica debería buscar. ¿Por qué? Porque los patrones de consumo de las familias de ingresos bajos son muy diferentes a los patrones de consumo de las familias de ingresos altos. Proporcionalmente gastan más de su ingreso en comida los pobres, casi un 40%, vis a vis los ricos. Los alquileres pesan más en las familias de ingresos bajos, y el transporte, diésel, gasolina, lo consumen más las familias de ingresos altos, tienen 2, 3, 4 carros, mientras que los deciles bajos usan el bus. ¿Ok? Entonces vamos a ver en estos 2 años en donde a enero 2025 versus enero 2023,
lo que hubo fue una deflación de 0,74. Y aquí tenemos en el eje horizontal las distintas categorías de bienes y servicios con las cuales se calcula la canasta de consumo. Entonces vemos cómo hacia la izquierda, por ejemplo, los alquileres, la luz, el agua, los servicios de vivienda, en ese periodo subieron de precio 5%. Yo calculo este 5% por el peso que tiene en esa canasta y me da que los alquileres y servicios de vivienda explican un 77%, solo que en sentido inverso, porque están subiendo, de esta caída de precios. Le sigue las comidas fuera del hogar, la educación subió 5,8%, la salud, ¿verdad? Los servicios bancarios. Por el contrario, ¿cuáles son los factores que impulsaron a la baja los precios en esta economía? Vean que la división de transporte, donde está el diésel y la gasolina, son los que explican en un 200% la contribución dentro de este 0,74. O sea que es la caída en el precio del petróleo y la reducción en el tipo de cambio de casi un 25% los que nos tiene con una inflación negativa. Lo mismo que recreación llama la atención porque en esta categoría de recreación están los paquetes vacacionales de los ticos en el exterior. Al abaratarse el tipo de cambio, los que pueden compran boletos aéreos más baratos y están saliendo más del país. Entonces, al ver el comportamiento de esta canasta de bienes, lo que vemos es que favorece más a los deciles de ingresos altos vis a vis los bienes que consumen los deciles bajos que más bien han subido de precio. Y finalmente, ¿qué es lo que espera el Banco Central? Esta es la proyección de la inflación al 2025-2026. Esperan que haya un fenómeno de incremento de precios. Para el 2025, un 2,4. Tuvimos una inflación de 0,8 en el 2024. Entonces, importante a la hora de hacer sus cálculos financieros, buscar rendimientos financieros superiores al 2,4, instrumentos de ahorro que me generen ese tipo de rendimientos. Y se esperaría que la meta famosa del 3% se alcance en el 2026. Economía Hoy, democratizando la educación financiera, es presentado por